Hola, bienvenido a un nuevo video de FEMBIS. Mi nombre es Hugo Salgado y el día de hoy vamos a hablar sobre gobierno y política fiscal. Entonces, comencemos. En primer lugar, el gasto de gobierno se divide en tres partes. Tenemos el gasto en bienes y servicios final, que se denota con la letra G, usando un poco de la anotación que tenemos acá. En segundo lugar está el pago de transferencias a las personas. Y en tercer lugar está la inversión pública. Este último componente va en el componente de inversión y no en la G de gobierno. Para comenzar a construir la restricción presupuestaria del gobierno, tenemos que tener en cuenta dos definiciones. Primero, tenemos el déficit primario, el cual no considera intereses y se define como todo el gasto de gobierno menos el pago de impuestos, que son los ingresos que tiene el Estado. En segundo lugar, tenemos el déficit total, que la única diferencia es que acá incluimos los pasivos del Estado. Entonces, le agregamos el término del pago de intereses por el B sub T. La diferencia de B sub T, entonces, en el tiempo, que sería B sub T más 1 menos B sub T, nos va a dar entonces la acumulación de pasivos que tiene el Estado en un periodo. Considerando las ecuaciones que definimos anteriormente, tenemos que tener en cuenta que en primer lugar, cuando definimos una variable per cápita, por ejemplo, cuando estamos acostumbrados a definir que I sub T sobre, por ejemplo, la división en T, nos da el PIB per cápita. En este caso hay que tener cuidado porque la relación no se cumple de esta forma porque la acumulación de pasivos de un año es todo lo que se acumuló hasta el año anterior. Entonces es un error decir que B sub T sobre el precio en T nos va a dar BT, que es diferente. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que reemplazaremos esta resta en el déficit total. Bien, entonces reemplazando lo que tenemos como déficit total, vamos a hacer una división de toda la expresión por el precio en el nivel T. Dijimos entonces que la deuda de gobierno en T más 1 es todo lo que se acumuló hasta el periodo T. Por tanto, al dividirlo en P sub T, podemos dejar esto en letra minúscula. Pero el segundo término no. Por tanto, hasta el momento lo vamos a dejar solamente en división. Los demás, como el gasto de gobierno y el nivel de impuestos, estos sí también pueden ser divididos. Posteriormente lo que vamos a hacer es que este término lo vamos a pasar hacia el otro lado y vamos a factorizar entonces por 1 más i. Volviendo entonces a la expresión anterior, tenemos que para esta parte del B sub T dividido en P sub T, vamos a hacer un 1 conveniente y vamos a multiplicar y dividir por los precios en el nivel T menos 1. Tenemos que recordar en primer lugar que la inflación se define como aquel cambio de precios que ocurre entre el periodo T y el periodo T menos 1 dividido en T menos 1. Si nosotros separamos estas fracciones nos queda PT sobre PT menos 1 menos 1. Esta expresión la vamos a usar para terminar la demostración. Entonces, lo que podemos hacer es reescribir lo que está acá. Y acá, convenientemente, agrupamos lo que nos sirve, que sería la deuda en T con el periodo en T menos 1. Recordando que es todo lo que se acumuló hasta el periodo anterior. Entonces nos queda más, o sea, por B sub T multiplicado por lo que nos queda, que es P sub T menos 1 sobre P sub T, menos el nivel de impuestos en T. Si nos damos cuenta, tenemos casi exactamente lo mismo acá que lo que tenemos acá, pero está a la inversa. Entonces primero, lo que vamos a hacer es que lo vamos a despejar. Nos va a quedar P sub T más 1 es igual a P sub T sobre P sub T menos 1. Entonces, como tenemos la inversa acá, esto va a ser el nivel P sub T menos 1 sobre P sub T, va a ser 1 sobre 1 más pi. Entonces, reemplazando, nos va a quedar que la acumulación en T más 1 va a ser el gasto en T más 1 más i sobre 1 más pi multiplicado por el nivel de deuda en B sub T menos el pago de impuestos en T. Por último, tenemos que recordar que esta expresión de acá, por la ecuación de Fisher, es lo mismo que 1 más R. Entonces nos va a quedar B sub T más 1 es igual a G sub T más 1 más R por B sub T menos T sub T. Bien, ahora volvemos al caso inicial para construir la restricción presupuestaria del gobierno. Como habíamos dicho, tenemos que el cambio en la composición de la deuda que se da entre el periodo T más 1 y T corresponde al gasto de gobierno en T
más el pago de interés por B sub t menos el nivel de impuesto. Lo que podemos hacer es generar una sucesión hacia abajo para poder llegar a la fórmula general. Entonces procedemos en primer lugar con el periodo 0, lo cual nos va a quedar la diferencia entre B1 y B0, va a ser igual al gasto de gobierno en 0, más R por B sub 0 menos T sub 0. Si agrupamos los B sub 0, nos queda entonces que 1 más R por B sub 0 es igual a la diferencia entre el pago de impuestos y el gasto de gobierno más B sub 1. Podemos hacer exactamente lo mismo ahora con los demás periodos. Entonces en el periodo 1 vamos a tener 1 más 1, B sub 2 menos B sub 1. Va a ser igual ahora a todos los mismos componentes, pero en el periodo T sub 1. Y nuevamente podemos agrupar. Es decir, juntamos los B sub 1, que nos va a quedar factorizado por 1 más R, y ese 1 más R lo pasamos dividiendo hacia abajo. Entonces ahora la única diferencia es que el pago de impuestos en T1 y el gasto de gobierno en G1, como también B sub 2, van a estar divididos en 1 más R. Bueno, este ejercicio lo podemos repetir con el periodo 2, el periodo 3 hacia abajo, y vamos a ver que se va a ir dando un patrón similar en donde siempre nos va a quedar la diferencia entre el impuesto y el gasto de gobierno en ese periodo, descontado la tasa de interés, más el pago que viene por el periodo siguiente. Bien, entonces juntando todas las expresiones que tuvimos en el paso anterior, volvemos a tener 1 más R por B sub 0, y aquí empieza la sucesión de términos, donde siempre vamos a tener la resta entre el nivel de impuestos y el gasto de gobierno, pero descontada a su respectiva tasa de interés. Por eso en este caso nos queda 1 más R, que está elevado a 1, después elevado a 2, elevado a 3, y la acumulación para el siguiente periodo que también está elevado a 3. Si nosotros juntamos todo esto, vamos a poder llegar a la fórmula principal, que es la que tenemos acá abajo. Entonces, si ustedes se fijan, en el primer término tenemos el pago de intereses por el periodo en T. Acá, luego de la igualdad, el primer término contiene toda la sumatoria, es decir, la diferencia entre el nivel de impuestos en ese periodo y el gasto de gobierno, descontado la respectiva tasa de interés. Y en el último término tenemos el componente del pasivo del gobierno, el cual lo vamos a colocar como el límite de n tendiendo a infinito. Con esto vamos a demostrar la condición que se conoce como solvencia. La solvencia nos quiere decir básicamente que la deuda no puede crecer más rápido que la tasa de interés. Entonces, para que haya solvencia, este término que está al final debe tender a 0. Bien, entonces para que haya solvencia, como habíamos dicho, la deuda no puede crecer más rápido que la tasa de interés. Como el crecimiento de la deuda, que vamos a denotar por teta, está en el numerador, la tasa de interés está en el denominador, entonces debe ocurrir que teta debe ser menor a R. De esta forma, si llevamos la expresión al infinito, el n a infinito, este término se nos va a tender a 0. Entonces, si ese término tiende a 0, si nosotros volvemos a escribir la expresión que tenemos arriba, nos va a quedar que 1 más R multiplicado por B sub t va a ser igual solamente a la sumatoria de la diferencia entre el nivel de impuestos y el gasto de gobierno descontado a la tasa de interés. Y si recordamos, anteriormente habíamos definido el déficit como el gasto de gobierno menos el pago de impuestos. Como acá está al revés, entonces la expresión va a ser solamente menos la sumatoria del déficit total del periodo T descontado a la tasa de interés elevada al periodo S. Siempre recordando que la sumatoria comienza en S igual a 0. Ahora vamos a continuar entonces con la dinámica de la deuda y el crecimiento. Esto nos va a ayudar a demostrar al final la condición de sostenibilidad. Entonces volvamos a la restricción presupuestaria que teníamos en un inicio. Y ahora, en vez de generar la división como la hicimos al inicio, dividiendo por P sub t, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar todo por 1 sobre el nivel del PIB. Entonces, de esta forma, todas las expresiones nos van a quedar a nivel per cápita. Recordando que una variable a nivel per cápita se define como la variable dividida en el nivel del PIB. Pero, nuevamente, tenemos que recordar que el nivel de deuda que se acumula en un periodo es todo aquello que se generó hasta el periodo anterior. Entonces, si tenemos B sub t más 1 sobre I sub t, esto corresponde a B sub t más 1 minúsculo. Pero no puede ocurrir lo mismo con B sub t, por tanto lo vamos a dejar dividido en el nivel del PIB. Pero al nivel del gasto de gobierno no hay problema,
acá nuevamente vamos a dejar dividido y en el nivel de impuestos otra vez no tenemos inconveniente. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar este b sub t hacia acá y vamos a factorizar por 1 más r. Entonces nos va a quedar que b sub t más 1 es igual a g sub t más 1 más r por b sub t sobre i sub t menos el t minúscula también en el periodo t. Ahora, similar a lo que hicimos en el caso anterior, multiplicando y dividiendo por p sub t menos 1, lo que vamos a hacer es que ahora vamos a ocupar el nivel del PIB en i sub t menos 1, multiplicando y dividiendo por eso. Entonces acá podemos ver nuevamente que esto que está aquí es lo que nos sirve, porque es el nivel de deuda, pero dividido en el nivel del PIB del periodo anterior. Entonces nos queda b sub t más 1 es igual a g sub t más 1 más r por b sub t por lo que nos queda, que es el i sub t menos 1 dividido en i sub t. Y eso le restamos el nivel de impuesto en el periodo t. Entonces ahora vamos a recurrir a lo que es la tasa de crecimiento del PIB, que esto sería el PIB del periodo t menos el PIB en t menos 1 dividido en el PIB en t menos 1. Nuevamente, como lo hicimos para el caso de los precios, podemos descomponer la fórmula separando las fracciones y la primera nos va a quedar i sub t sobre i sub t menos 1 y esto de acá vemos que las expresiones son iguales, entonces nos va a quedar 1. Lo que podemos hacer es despejar este término que está acá, entonces nos va a quedar 1 más la tasa de crecimiento del PIB, va a ser igual entonces al PIB en el periodo t sobre el PIB en el periodo en t menos 1. Vemos que lo que tenemos acá es casi lo mismo, solamente que está al revés. Entonces la única diferencia es que lo que tenemos acá es 1 dividido en 1 más el nivel del crecimiento. Entonces escribiendo esto finalmente, nos va a quedar que b sub t más 1 es igual a g sub t más 1 más r sobre 1 más gamma, que es la tasa de crecimiento, multiplicado por b sub t, menos el nivel de impuesto en el periodo t. Entonces, retomando lo que teníamos en el paso anterior, habíamos llegado a esta expresión de acá. Acá, para pasar del primero al segundo paso, lo único que hicimos fue multiplicar toda la expresión por 1 más gamma, y este b sub t que se está multiplicando por 1 lo pasamos hacia el lado izquierdo. Ahora lo que vamos a hacer es un cero matemático conveniente. Vamos a copiar primero tal cual lo que tenemos aquí, 1 más gamma a b sub t, pero la diferencia es que acá ahora vamos a sumar más gamma por b sub t y vamos a restar gamma por b sub t. Al otro lado nos va a quedar exactamente lo mismo, pero fijémonos que gt menos t sub t es el déficit primario del gobierno. Entonces lo vamos a reemplazar inmediatamente como d sub t por 1 más gamma más r por b sub t. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a factorizar los términos. Vamos a juntar todo lo que tenga b sub t más 1 y lo que tenga b sub t. Entonces de esta forma nos va a quedar b sub t más 1 menos b sub t, que es lo que está acá. Si vemos, ambos tienen el factor común, en este caso 1 más gamma. Y posteriormente lo que vamos a hacer es que el otro término que nos quedó solito, lo vamos a dejar acá, que va a ser menos gamma por b sub t, va a ser igual al déficit total primario por 1 más gamma más r por b sub t. Bueno, esto acá era un más. Entonces, lo que vamos a hacer nuevamente es escribir b sub t más 1 menos b sub t sobre 1 más gamma, y este término que está acá lo vamos a pasar hacia el otro lado. Y vamos a factorizar por el término común que es b sub t. De esta forma nos va a quedar que va a ser el déficit multiplicado por 1 más gamma y factorizado por r, pero menos el gamma que pasa hacia el otro lado, multiplicado por el término b sub t. Bien, entonces en base a la expresión anterior podemos llegar a este término de acá,
que nos va a ayudar a demostrar la condición de sostenibilidad. Básicamente la sostenibilidad nos quiere decir que la posición fiscal converge a un estado estacionario. Esto quiere decir que el nivel de deuda que se tiene en B sub t más 1 es el mismo que se tiene en B sub t y eso es igual a B. Entonces si nosotros reemplazamos acá, esto que está aquí, la condición de igualdad nos va a quedar B menos B es igual al déficit más R menos la tasa de crecimiento por 1 dividido en 1 más la tasa por B. Ya no es necesario que ocupemos el índice. Como estos son iguales, nos va a quedar 0 es igual a D sub t más R más gamma sobre 1 más gamma por B. Entonces de esta forma lo que podemos decir es que el déficit total va a ser igual a menos R menos gamma sobre 1 más gamma por B. Entonces quiere decir, como habíamos mencionado, que la sostenibilidad hace que la posición fiscal converja a un estado estacionario. Es decir, que ya no hay un crecimiento de la deuda cuando tenemos la diferencia entre el periodo T más 1 y el periodo T. Ya, para finalizar, vamos a hablar un poco de lo que es la equivalencia ricardiana. En primer lugar, vamos a plantear la restricción presupuestaria de los individuos, que es la primera expresión que tenemos acá, en donde tenemos el consumo descontado al nivel de interés R. Esto es igual entonces al ingreso que tienen los individuos, menos el pago de impuestos que tienen que hacer, descontado la tasa de interés, y a esto se suma la deuda pública, más otros activos que puede tener el individuo, que se denota por esta doble A, multiplicado por 1 más R. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que los individuos ahora van a internalizar el gasto del gobierno. Entonces lo que va a ocurrir es que en la primera parte vamos a mantener la misma relación, que es el consumo sobre el tipo de interés, pero ahora va a ser igual a el nivel de ingresos que tengan, menos el gasto del gobierno, descontado la tasa de interés, pero si vemos acá, ahora solamente el 1 más R está multiplicado por otros activos que tenga el individuo. Entonces de acá nos salen tres condiciones. La primera es el timing. Es decir, el timing de los impuestos es irrelevante, porque los impuestos se pueden cobrar en el periodo T, en T más 1 o en T más 2, pero el individuo sabe que los tiene que pagar. Entonces cuando aumenta el gasto de gobierno, sabe que en un futuro eso va a tener que ser compensado con una subida de los impuestos. En segundo lugar, tenemos que referirnos a la deuda pública. Los individuos, al internalizar las decisiones del Estado, ven que la deuda pública ya no es una riqueza, por el mismo argumento que también les comentábamos anteriormente. Entonces, ahora la deuda pública tiene un impacto sobre el consumo privado. Y por último, lo que tenemos que tener en cuenta es que el ahorro nacional no cambia. Esto quiere decir que si ocurre una disminución de los impuestos, lo que va a ocurrir es que va a caer el ahorro público. Pero esa caída del ahorro público se va a ver compensada 1 a 1 con aumento en el ahorro privado. Por tanto, como está aquí planteado, el delta S sub n, que es el cambio en el ahorro nacional, es 0. Bueno, este fue el video de hoy. Recuerden que hablamos sobre gobierno y política fiscal. Ojalá les haya sido útil para reforzar sus conocimientos. Los dejamos invitados a suscribirse al canal de FEMBI y darle like al video.